Transmite Canal 4. Canal 4. Circuito cerrado de televisión. Circuito cerrado de televisión. El Dorado. Misiones, República Argentina. Amigos del Canal 4, nuevamente estamos con ustedes, la gente de El Dorado en el Recuerdo TV. Hoy contamos con la gran colaboración del amigo Carlos Collis, a quien aprovecho para agradecer todo lo que él está haciendo para que podamos seguir viendo lo que fue un gran emporio como fue el Cooperativo Oleaginosa El Dorado. Bueno, estamos Aurelio Reyes, Marcelo Marek y yo, Roberto Gutiérrez, para comenzar a ver todo lo que preparamos para el día de la fecha. Así que saludamos y después luego comenzamos con la... Sí, fotos. Gracias una vez más Roberto y Marcelo y Carlito aquí de visita por compartir este programa. Así que esperemos que sea del agrado de la amable audiencia de Canal 4. Buenas tardes, buenos días. Gracias de nuevo por una nueva edición. Sí, un tema realmente muy lindo, interesante. Yo sabía muy poco y gracias al programa que nos obliga a producir contenidos, aprendí un poco más de esto, lo que fue este emporio que fue, y acá que nos expresó también mucho Carlos Collis, que nos informó porque él fue el protagonista de primera mano, ¿no? Hola, ¿cómo están amigos? Es un placer compartir con ustedes y gracias por la invitación. Bueno, así es, nosotros tenemos especial interés en promover y hacer conocer este tipo de información porque lamentablemente ya no existe más nada de todo lo que le vamos a mostrar. Lo único que queda como un testimonio de todo el emporio de aquella época es la chimenea de la fábrica Industria Oleaginosa El Dorado. Así que es muy importante, sobre todo para los que no están acá, para los chicos que no vivieron, nosotros que peinamos algunas canas ya vivimos lo que fue la oleaginosa y su importancia en el medio. Así que bueno, vamos a comenzar ya con las imágenes. Así que vamos a comenzar con la primera foto. Yo creo que es muy importante que los padres le acerquen a los hijos y le expliquen qué es lo que fue, porque mucha gente realmente conoce quizás más que nosotros sobre lo que fue la oleaginosa El Dorado. Como podrán ver, esta es una imagen de la flor del tun, que fue una de las flores más lindas que he conocido. Realmente era una flor que era un color rosado, con el centro, color rojo, y esta flor cubría totalmente la planta en época de floración, que después daba lugar al fruto, que era el oro negro de aquella época. Pero llegaba un momento en que esta flor caía en el suelo y entonces el color blanco y rojizo se trasladaba al piso. Y realmente era un espectáculo ver, parecía las plantas en el medio de una nevada. Realmente eran imágenes que realmente solamente lo que vivimos en aquel momento podemos recordarla. Así que bueno, vamos a tratar de revivir todo eso. Bueno, ¿y esto? ¿Sabes qué, Roberto? Una cosa que quería mencionar. Sí. Yo tengo una foto de un estudio topográfico que se hizo en el 63, que fue el trabajo más importante que se hizo a nivel provincial sobre el uso del suelo. Toda la cartografía está basada en ese trabajo. Y esa foto del año 63, y se ve que justo tocó con la floración del tun. Y por ejemplo, es de acá, del Dorado hasta 9 de julio. Y bueno, la ruta 17 no estaba la ruta vieja y estaba todo blanco. Está esa foto, la trajimos, la tenemos esa foto como para exhibirla ahora. Bueno, y este era un tanque de la Industria Oleaginosa El Dorado, tenía 4 tanques de esta magnitud, creo que tenía una capacidad de carga de 2 millones de litros de aceite, para que ustedes tengan la idea, el volumen y la importancia que tenía nuestra zona.
Creo que, Carlos, vos tenías la cifra de la producción que tenía la industria oleaginosa. Habíamos hablado, el año de mejor producción fueron 39.000 toneladas de frutos. De ahí salieron 6.800 toneladas de aceite de tún. Fíjate, vos, no, todo lo que se producía, y eso todo se transportaba por la avenida San Martín y se llevaba hasta el puerto para poder enviarla en barcos a otros países, ¿no? Bueno, y esta es una foto donde se ve a los colonos que están trabajando con el arado tirado por bueyes, y hay una planta de tún que eran las plantas que se había traído de la China, porque realmente fue una planta que no era de nuestra zona. Se la trajo de allá y bueno, produjo excelentes resultados, y mucha gente vivió de este material desde la década del 40, más o menos hasta fines de la década del 80, que fue cuando directamente ya se dejó totalmente de producir el aceite de tún, sobre todo en nuestra zona. Creo que en otros lugares siguieron produciendo, pero bueno, ya es otro problema. Y sabés que se sigue comercializando. Los 20 litros de aceite de tún, nosotros miramos por la plataforma de compra-venta, 20.000 pesos están más o menos. Porque es un integrante, ¿sabes qué? Se usa para preservar madera, especialmente instrumentos de música. Mirá. Y pintaban los barcos. En el Paraguay todavía plantan. Bueno, y en esta imagen se lo ve ahí a Otto, Alfredo y Eugenia Dim, que estaban controlando la plantación de una plantación de tún que habían hecho ya en el medio del Yerbal. Porque también era muy común la gente, que, como la otra vez nos comentaba Carlitos, que cambiaban los de cultivo, porque resulta que algunas veces le iba mal en uno y automáticamente ya se iba por el otro que estaba produciendo en ese momento. Es decir, eso también produjo la degradación de la tierra, porque al final se tenía que tratar para, más que cosechar, que era para cambiar las plantaciones. Bueno, ahí se ve una planta con las flores que yo le comentaba. Era realmente un poema ver el tún en flor. Ahora van a ver otras imágenes que son en colores. Ahí sí, bueno, ahí se ve ya una planta, una plantación de tún. La foto, lo que pasa es que cuando están en colores, como el fondo era blanco y las flores blancas, se ve muy poco. Acá tenemos una idea mejor de lo que yo le comentaba, cómo el piso se iba cubriendo de blanco. Y en el año 70 recién vino la fotocolor. Claro, ahí recién... Y ahí recién se daban cuenta de lo hermoso de las flores. Así que fíjate, esto fue... Mirá, ahí se tiene una foto en colores. Miren cómo la planta se iba cubriendo de flores y quedaba totalmente blanca. Y sabes que la fruta persiste muchos años con el poder germinativo, porque en muchas chacras todavía vos, o sea, que conoces la planta, vos te vas por las chacras, o sea, o en bicicleta, o no te da espacio, ves muchas plantas guachas todavía. ¿Se ven todavía? Sí, sí, se ve. Y yo incluso traje varias y planté en unos lugares. Miren lo que era la flor de tún. Y esta flor, como ya la otra vez en el otro programa le estuvimos anticipando, esta planta está frente a la farmacia Avenida, ahí en la esquina de las calles Lobe y Jujuy, ¿no es cierto? Donde hay una planta que es muy chica. Bueno, esta foto la he sacado yo, no podía creer, ahí se ve un vehículo, miren ahí al lado, que están estacionados cerca de la farmacia. Esta es otra flor también siempre estamos hablando de la flor de tún, para que la gente aprecie lo que era realmente esta planta. Y florecía en esta época ya. Claro, en esta época. Por eso era fatal las heladas. Esta también es otra vista, viste cómo se ve ahí en la avenida, mejor dicho, la farmacia. Esta es la pared, la vidriera de la farmacia Avenida. Así que para aquellos que quieran conocer, pueden pasar por ahí y van a conocer lo que son las flores de tún, que lamentablemente ya cada vez hay menos, solamente como tipo zoológico, vamos a decir, como los animales. Bueno, así también vamos a tener que estar con todas estas cuestiones de la parte de los vegetales. Enfrente de nuestra biblioteca popular también hay una planta, acá cerquita, que eso también uno cuando puede ir a la biblioteca o pasa a la escuela de comercio puede ver la planta adulta ya, digamos. Tiene 5 o 6 años aproximadamente. Hay varias, allá en la plaza del kilómetro 10 también hay una,
Inclusive en la cooperativa hay una planta grande, ahí cerca del museo. Sobre la calle de Cristiansen, allá en el cerro, cerca de la iglesia apostólica, También viniendo de allá al centro, en mano izquierda, hay unas 5 o 6 plantas sobre la vereda que es una hermosura. Mirá. Así que ahora estará en plena. Esta no es la foto que vos decías, Marcelo, que esta es la de allá de 9 de julio. Allá está, una iglesia se ve al fondo. la Iglesia Evangélica Luterana Unida de la Congregación La Paz. Esa es lo que está en el centro. Qué hermosa fotografía, ¿no? Adelante se ve un yerbal y atrás miren lo que es la parte del tum florecido. Realmente es pareciendo que no son cosas de acá. Bueno, y ahora ya entramos, luego de las flores venían los frutos, ¿no es cierto? Entonces acá se puede apreciar el fruto del tum, que era muy parecido a la nuez. Por eso fue que produce muchos accidentes, sobre todo con gente que no era de la zona. Los turistas que venían. Los turistas. Sí. Venían y comían la pepita del tum, creyendo que era realmente un veneno. El que le da un vomitivo se salvaba. Pero Hubo gente que falleció sí. como consecuencia de consumir este tipo de fruta. Yo muchos de los accidentes decía hasta que llegó a Posadas, camino tierra. Claro. No, Bueno, por después falta de cuando- atención médica. Una vez que aparecía la fruta, después empezaba a tomar un color amarronado para que ya significaba de que la fruta estaba madura, para de luego caer al piso donde se la juntaba, que normalmente me contaban acá. En mayo ya se empezaban las primeras juntadas, como Claro. se decía. Y Lelo, vos cosechaste Sí. el tum, ¿no es cierto? Yo me iba a la casa de don Roberto Saizer, a la chacra, y él tenía una variedad de frutos más grandes. Y había distintos tamaños, sí, Sí, es cierto. y yo tenía que hacer, mi mamá me decía, hijo, vos tenés que hacer 25 bolsas, así te vas. ¿De bolsa chiquita o bolsa normal? No, 4 latas en la bolsa. 4 latas Y, por... y tenía que arrimar a la latas de 20 jardinera de don litros. Roberto Saizer para que el cari llevara Sí, sí. a la cancha, como decía, o al noque. Bueno, y ahí está lo que contaba Carlito también, de que Sí. tenía ¿cómo era Carlito? Tenían los puntos, tenían los... Tiene una punta que pinchaba las manos. Y Ahí se cuando- nota, ¿ves? En la parte del frente de la Sí. fruta, que tiene como una especie de púa. De púa, sí, púa, señor. sí. Eso es lo que le lastimaba la mano cuando Sí, se tenía que cosechaba. saber agarrar el fruto. Y al final de la jornada de cosechas posiblemente terminaba con la mano sangrante, ¿no? Sí, señor. Todo dañada. Pero había que continuar, mientras era la cosecha había que continuar. Se vendaban las manos y se seguía. Se seguía trabajando. Y una de las cosas interesantes que había que, o sea, la superficie también había que tener limpito para que se pueda ver, ¿no? Sí, Sí. no, eso era. O sea, sin vegetación, ¿no? O sea, no, se carpía antes, Pero estaba también estaba el limpia. problema en las hojas, ojo que había muchas hojas también Muchas hojas, tiradas, las y propias hojas de las plantas. claro, la misma hoja que caía también había que estar... Mi mamá era modista y ella me hacía un guante de cotonina. Bueno, y algo atenuado. esa Esta es la planta que está en una maceta en el Museo Cooperativo, en la entrada a la mano izquierda. Esta es una planta que justamente se puso para que los turistas tengan idea de lo que era la planta de tum. Y al lado está la planta esa que los indios usaban para hacer canastos, ¿cómo se llama? El tacuapico. Tacuapí. Y ese colchón de hojas que caía también de las plantas era propicio para que por ahí, oh sorpresa, te encuentres con las serpientes que estaban Con una abajo, víbora, sí. o los ratones. Claro, Estaban sí. escondidos. Sí, fíjate, esta es la planta de tum que está en la plaza del kilómetro 10. Esta foto nos envió la chica de Yesque, que Ajá. justamente cerca de la casa de ella está esta planta. Irma, ¿y es que? Irma, sí. Irma o Claro, Luisa. y se ve que algunos vecinos plantaron. La verdad que sería una Creo que buena, ellos plantaron. sería una buena iniciativa hacer plantines y repoblarlo. Otra vez hablamos justamente con Lizardo, Héctor Lizardo, que le mandamos saludos, seguramente va a mirar después por internet, que él quiere ver planta de Araticú. Araticú. Así que vamos a plantear como un desafío más obtener plantines de tung, ¿eh? Bueno, y esta es la planta que está en En el el barrio museo. Bacurarí hay 2 plantas de casi 1 metro de tum que están creciendo en el parque para que queden como testimonio Mirá. que fueron plantadas Yo por mí. sé dónde hay plantas también, en el tránsito pesado detrás del internado San Juan.
Donde también están los hay- pinos Paraná gigantes, ¿te acuerdas? Ahí hay plantas, Hay y plantas. bastante grandes. Bueno, esta planta que se ve ahí está en el paseo cooperativo, ahí donde Bien. en el ingreso para cruzar por frente a los salones que están ahí abajo. Esta es otra planta también que se plantó para que los turistas puedan apreciar lo que fue la planta de Thun. Bueno, y ahora, ¿quién es este señor? Este señor es el señor Karl Nauer, que nació en Alemania, ¿no es cierto? Y era trabajaba con un barco, Sierra Morena, y él hacía viaje de Alemania, se iba hasta la China, donde también hacía viaje hacia Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasó? El señor, él trajo efectivamente las primeras semillas de Thun que se plantaron en forma ya comercial acá en nuestra zona. Ahora, ¿qué pasó? Anteriormente había otro señor que era el señor Osmokel, Sí. el padre de don Osmokel. Enrique, que el padre de él- don Enrique. Claro, él trabajaba en tareas para preparar el Parque Güell, que en esa época era el futuro Parque Güell. Claro, todo lo que es jardinería. Claro, y como los amigos de Güell ya traían frutos de todos lugares y plantas, trajeron también el Thun. Ahora, ¿qué pasó? Él como vio que reconoció a lo que era la planta de Thun, entonces agarró y llevó a su chacra. Lleva la chacra y planta, pero resulta que los resultados fueron magros. ¿Por qué? Porque daba muy pocas frutas. Entonces, ¿qué hace don Osmokel? Habla con Nauer, que era su gran amigo, pidiéndole que le traiga semillas de Thun para plantar y probar ya las que en definitiva después se siguieron plantando. Cosa que lo hace este señor Nauer y se planta, y bueno, y ahí comienza la gran explotación de lo que fue el Thun acá en nuestra zona. Así que inclusive la municipalidad le ha reconocido a este señor poniendo el nombre a una de las calles ahí en el acceso del centro paraguayo. Sí, Ah, sí. mira, Claro, esa es la calle de Capitán Nauer. Y Bueno. sí, como don Nauer era esposo de la farmacéutica, entonces quedó Claro, bien así es. justificado el nombre de Capitán Nauer. Bueno. Y este es el señor Osmokel, que fue el que plantó realmente el Thun allá en el kilómetro 18. Fíjate que Thun se desarrolló en esa zona. Estuvo ahí don Lehmann, que fue el que aportó mucho para hacer la cooperativa, la industria oleaginosa, que fue la primera industria, y todo se desarrolló en aquella zona. Así que no Y sé en su tiempo le decían el rey del Thun a don Arturo, Claro, sí. porque tenía más de 300 hectáreas plantadas. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, este sí era don Lehmann, Don Arturo. Arturo Lehmann, que fue la persona que nos comentaban de que él donó las tierras allí donde se hace Para hacerse la fábrica. se hace la fábrica Industria Oleaginosa El Dorado, con una superficie creo que era de 30 hectáreas, ¿no? hectáreas, sí señor. Sí. Yo tuve la suerte de conocerlo a don Arturo Lehmann. Lo que me queda en la memoria, que era un hombre muy grande, medía más de 2 metros. Enorme era, sí. Y lo que me impresionaba eran los zapatos. Debía haber calzado 55, 60, el número más o menos del zapato que... Mucha gente decía, yo no quiero recibir una patada de don Lehmann. Y este hombre fue el culpable de que el Thun aparezca acá y se cultiva, ¿no es cierto? Él armó el principio de lo que sería oleaginosa y después donó para que se haga lo que es la cooperativa oleaginosa. Pero el primer dinero lo puso don Arturo Lehmann, que era una persona muy adinerada, muy acaudalada, aquí en El Dorado, tenía mucho dinero y tenía mucha suerte. Ganó varios premios grandes de lotería en esa época. 5 veces sacó la lotería. Bueno, pero no era avaro, colaboró con la gente del Dorado. Sí, realmente sí. Siempre se escucha buena referencia. También nosotros conocemos a algunos descendientes, a Marion, que siempre nos Claro, manda saludos. él era el abuelo de Mario. Sí, así es. Bueno, y acá está un artículo periodístico, o sea, que sacó en aquella época Milogis,
con el diario, su diario que tenía, un semanario, donde decía el afortunado rey del Tun, y ahí hacía referencia a que había sacado 5 veces la lotería, que era una barbaridad, que no es una cosa muy común que una persona logre sacar tantas veces, por eso dice, ¿es un tabú o payé? Dice ahí abajo. Quiere decir que era realmente una cosa muy excepcional. Es llamativo cómo era la forma de escribir antes, ¿no? Sí. Pero una anécdota, Carlito, a lo mejor vos sabés. Uno de los últimos grandes premios de la Lotería Uruguaya ganó don Arturo. Y Daive, el vendedor, le dice, che, gringo, trae tu número, te voy a revisar. Y le preguntó don Arturo después, 2 semanas después, no tenía nada, pero después Daive desapareció. Cobró Daive. Sí, señor. Sí, Ahí ese- está don Arturo con su hija, seguramente. Con la Marion. Con Marion. Con ¿no? Marion. Ahí la brillante Ford, ¿te imaginas? Sí. El poder adquisitivo que tenía. Sí, había que era- tener para comprar en tener esa época. es la Twin Otter, algo así se llamaba. Twin Bean. Capaz que se habría que ver el año. No, el que él tenía no era Twin Bean. Claro, después... Claro, a lo mejor sí, apareció después, pero era tener una... Sí, una era barbaridad. toda una... Realmente, Sí. eso es historia. Él tenía un coche de 2 puertas nomás, un Pontiac, un coche Pontiac. Hermosa camioneta. Bueno, y ahí sí vamos a comenzar a explicar de que se usaba mucho, lamentablemente se usaba a los chicos para hacer la cosecha del tun, porque realmente a los grandes les resultaba muy dificultoso estar permanentemente agachados y levantándose y caminando, o sea que y los chicos eran más ágiles. Sí. Pero Más también guapos. tenían el inconveniente ese del problema de las púas. Sí, de las púas que tenían con las manos. Yo me acuerdo que yo era chico también, me ibas a cosechar algunas veces en lo de Don Steger, atrás de casa, él nos pagaba unas monedas y nosotros íbamos a juntar. Pero yo fui a juntar 2 o 3 veces y después no me fui más porque me destruí la mano. Te dejaba herida. No, era realmente... Pero, y ahí están, fíjate, están descalzos y todo. Descalzos, sí, Pero por eran supuesto. otros tiempos también. No, por Entonces, supuesto. Lelo, vos Claro. cosechaste, así que... Sí, o sea, sí. el trabajo dignificaba también. Era normal eso. Para mí era una necesidad, pero yo lo hacía también por diversión porque íbamos unos cuantos chicos del barrio Belgrano ahí. Que competían, capaz. Sí, en quien... Yo tenía que venir 11:15 de allá porque cuando me iba a la escuela el 8 a la tarde. Miren, es como... Acordémonos que eran épocas de inicios del Dorado. Sí, sí. Sus padres eran posiblemente inmigrantes y los chicos, toda la familia tenía que trabajar Sí. para seguir prosperando, para lograr cosas que ansiaban tener en la vida, ¿no? Aparte era un trabajo intensivo, porque era una temporada que se concentraba todo el trabajo. Carlito, yo me crié también como una villa de la Leginosa en el barrio Belgrano. Y venían gente huido del Paraguay, ya tenía la familia completa, 5 o 6 chicos. Y claro, la mamá iba a juntar el turno y el papá iba a tarejear. Bueno, ahí vemos una Planchada. Una planchada, porque el tun una vez que se caía en el suelo, se lo cosechaba, se ponía en bolsas y después se traía y se hacía las famosas planchadas, porque resulta que la fruta tenía que estar seca, cuando menos humedad tenía, más valor se le daba a la fruta. Entonces, ¿qué pasaba? Los colonos hacían esta planchada y después no era solamente ponerlos allí, sino que además que había que hacerlos girar, porque resulta que el sol Le secaba una de parte. un lado y había que hacer secar del otro lado, ¿no es cierto? Entonces era todo un problema realmente, pero parece que el precio compensaba todos estos esfuerzos. Porque para que ustedes tengan una idea, me cuenta mi señora que el abuelo de ella había ideado un sistema para juntar las frutas que caían en el arroyo, en el arroyito, que siempre había unas nacientes por ahí. Entonces ellos le había hecho con una tacuara y con un sistema de alambre que ellos metían adentro del agua y ahí estiraban con un hilo y sacaban la fruta que estaba en el fondo del arroyito. El arroyo, sí. Porque tal era el valor que tenía. Porque tenía valor. Tenía valor, realmente valía la pena Sí, todo. antes también pagaban más la fruta más seca, porque Claro. al valor Sí, por supuesto. de la humedad. Agua es peso muerto. Sí. Y Por eso se hacía laboratorio, cuando vos descargabas, cada carga que traías, se medía la humedad
de la fruta. Y si tenía, cuanto menos humedad tenía, quiere decir que valía más la pepita. Sí, señor. Y ese análisis se hacía, me acuerdo, en probetas con solventes a temperatura altísima. Y bueno, se trabajaba, era un verdadero laboratorio. Sí, Yo claro, llegué a sí, trabajar. sí, mira vos. Bueno, en esta imagen se lo ve ahí a don Helmut Fendrich, que él estaba también en su chacra haciendo el secado de la fruta de Thun. El fotógrafo que nos dejó como herencia para El Dorado todas las 80.000 fotos que hemos logrado recuperar de su colección. Ahí está el Nokia famoso. El famoso Nokia. Ahora ya vamos a ver porque hay varias fotos, ¿viste? Bueno, ahí están ya también trabajando ya haciendo girar. Fíjate que no están con ningún instrumento, sino con las manos están haciendo girar la fruta para que se seque del otro lado. Fíjate todo el proceso que era yo no sé la cantidad. Y había las palas también que eran de rejilla, ¿no? Claro, bueno, ahí ya va a venir, Sí. Lelo. Ya va a venir, porque esta es otra de las fotos que... Mira si te agarra una lluvia ahí, viste que Bueno, había que embolsar todo y meter en el Nokia. Guardar todo. Se amanecían. Sí. Cuando sabía que iba a llover, había que... Prendían el Petromás y llevaban al... Bueno, ahí está esta foto me dio la señora de Christensen. Y ahí donde se le ve a ella, que está al lado de una canchada, le decían ellos. Estaba la planchada y estaba la canchada, que era esta, donde se hacía con un sistema de tacuaras. Más Una o menos. rejilla. Una especie de rejilla, que estaba a medio metro del suelo. Entonces, ¿qué pasaba? Al estar alejado de la tierra, tenía más... Era más fácil de secar. de secarse. ¿Por qué? Porque el calor venía de arriba y por abajo se ventilaba. Entonces también era mucho más rápido el secado. Que también la gente se ideaba para tratar de secarlo lo antes posible Vos te imaginás si te toca una semana de lluvia y vos tenés la fruta ahí que se te hace Esa todo. era la mejor manera de evadir un montón de trabajo. Sí, pero había que preparar. Claro, tenía que preparar. Conseguir, esto era tapar. Ahí lo único que tenía era el tereré, la jarra para tomar tereré, y otra cosa no había. Sí, bueno. Ahí está. Mira, ahí está la rejilla. Mira. Esa es la rejilla que estaba usando Sí. don Fendrich ahí en la otra foto. Sí. Para poder maniobrar con las... Porque con esto se cargaba en las bolsas después para llevar al Nokia. Sí. ¿No es cierto? Y para que no vaya tierra también. Claro, también era el otro problema, las impurezas. ¿Y cómo controlaban eso, Carlos, vos que estuviste allí? Las impurezas. Porque la humedad... Una vez que caía en la tolva, tenían aspiradoras. Ah, y aspiradoras. Sacaban todo lo que era el polvo y lo que eran hojitas, todo eso sacaban. Se separaban, sacaba. salía todo, separado sí. ya. Ah, mira. La fruta sola, ¿no? Unas turbinas enormes aspiradoras, ¿no? Ahí está. Esta es otra foto también que me proporcionó la señora Christensen, donde lo raro de todo esto es que, bueno, era la casa de los padres de ella, donde vivían acá, allá en la zona de Roulé, con la particularidad que la parte de abajo era, bueno, la vivienda, pero arriba era el Nokia de Thun. Fíjate que en la parte superior ponían y otras frutas que había que guardar, se secaban y se ponían allá en la parte del cielo raso. El trabajo, ¿no? Para levantar todo eso. Para levantar. Roberto, ellos no tenían la chacra atrás de los lobes, Y sí, en la Sí, zona de Roulé. sí. Sí, ahí en esa zona ya en la calle Córdoba hasta el fondo, digamos. Ajá. No quiero ni pensar la cantidad de piques que había ahí en me esa casa, imagino. porque se criaban en el túnel los Sí. piques. Ah, Era- Claro. Bueno, y ahí está, ahora vamos a empezar ahí hay una serie de fotos con los famosos Nokia de Thun. El Nokia era una especie de una pieza que se hacía normalmente en la chacra, en la plantación, donde se acarreaba el fruto para secar su secado. Se dejaba un cierto tiempo allí hasta que tenía las características de humedad como para poder llevar a la fábrica, ¿no es cierto? Bueno, en este caso ahí ese señor Freyer que hizo un Nokia, pero un Nokia realmente de lujo. Fíjate vos que ese Nokia parece que estábamos mirando, yo creí que era teja, pero parece que son tablillas. Tablillas. Tablillas nomás, Sí, ¿no es cierto? sí. Y está hecho en madera. Esas eran las tablillas que hacían, cortaban el árbol y a la medida de la tablilla y ahí con un hacha especial. Con hacían una las chuela, sí, tablillas. sí.
No, todo construido con materiales de la época. Sí. Más adelante los noques estaban montados sobre cepos. O sea, le daban luz al Claro, galpón abajo también, para sí, que sí. corra aire. Creo que el último noque que está acá en la zona está al lado tercera zona de salud. Ahí también se El último hacían, noque de sí, hierba. Berenjena, Sí, puede sí, ser. exactamente. se hacían de tacuara. Fíjate que Sí, ahí ese está es la hecho. fruta. se ve Ese es la también fruta. para respirar. Y le ponían una especie de cable alrededor para que no se deforme, porque si no, eso con la presión de adentro Sí. hacia afuera, se iba a, Se salía todo para afuera. a desarmar Fíjate vos todo lo que se hacía, ¿no? Ahí hay otro noque que se... Ese ya está sobre cepo, ¿viste? Con, Y actual, una foto bastante actual. Claro, está en colores, esta es una foto en colores ya, así que es bastante actual en la zona ahí del kilómetro 18. Y otra cosa que llama la atención, ya está el pino. Viste que fue Sí, sí. El reemplazo. el reemplazo Estas son todas, eso yo lo que le decía, está el noque que está ahí al lado y atrás se ve el tum florecido. Por eso esa parte blanca, esas son las flores que están todavía en la planta del tum y no Sí, han sí, caído. En año 66 esa foto, mirá vos. Ajá, fíjate, bueno. Acá hay otra. Son todas flores, lo que le decíamos. Estaba el tum y estaba el noque. Era el depósito natural y normalmente le hacían al costado una especie de una ventana, pues era por donde se lo sacaba, porque después había que sacar la fruta del noque y cargarlo en Cargar, camión sí. o lo que sea. Entonces tenían una especie de boca, ¿cómo es lo que vos metés? Boquilla. Una boquilla. una boquilla cada lateral. Entonces al levantar la boquilla, Calzaba la bolsa junto y Levantaban. llenaban la bolsa, levantaban la boquilla, la ponían en la otra bolsa y volvían a cargar. claro, y entonces iban cargando así el camión para llevar Lo más rápido. a la fábrica, ¿no? Bueno, y esta es una foto que la hemos sacado, Lelo, cuando Sí, ¿te fuimos acordás? Sí, no hace mucho. allá a la picada 18. Este era un depósito de don Lehmann, Sí, don Sí. Arturo. don Arturo No, Lehmann. perdón, de don Francisco. Francisco Lehmann. Francisco Lehmann. Bueno, Esa. puede ser, sí, Sí. sí. Y estuve hablando ayer con uno de los bisnietos de ellos. Ese se usó como depósito de yerba mate en su época, que era de yerba, y como depósito de tum también en su época se usó. Eso Ahora- está en pie todavía. Sí, pero vimos que estaba en una parte de la esquina destechado, porque no hace mucho fuimos con Roberto. Sí, sí, sí. Sí, Esta sí, foto la sacamos nosotros. Sí, sí, sí. Es un monumento. Pero Sí, estaba sí. vacío ahora. Estaba vacío no hay cuando nada. nosotros, ahí se ve, inclusive se ve que estaba cerrado hacia uno de los costados. Y todavía te dije, Lelo, vamos a sacar la foto porque no sabíamos bien qué era esto. Después Sí. nos dimos cuenta que era un depósito de tum. Y ahí, hacia la derecha arriba, es la chacra de Francisco Lehmann. Bueno, y este a mí me resulta familiar porque este es un noque de tum, pero es un noque que me toca muy de cerca. Porque en ese lugar mi padre dio clase durante más de un año a los chicos de la villa ahí de la zona del kilómetro 14, un poco más adelante, en la chacra del señor Kasman. Creo que ahí en el kilómetro 16 o 14 en esa zona, donde él dio clase durante más de un año y como consecuencia de eso, luego surge la Escuela 280. Él estaba dando clase un día y pasa el gobernador con su funcionario, comitiva, y ven un grupo de chicos en el medio de una chacra con el guardapolvo y no sabían qué era, entonces pararon a averiguar. Entonces le preguntan qué estaban haciendo, entonces mi padre le comenta de que él estaba dando clase a una serie de chicos que no podían ir a la escuela. Entonces le dijeron, bueno, no se haga problema, vamos a tratar de solucionar el problema. Y bueno, y así fue que dio origen a la Escuela 280. Realmente, Esa parte, para que la gente se ubiquen, era cerca de la casa de la doña Clara Kessman, claro, en lo que era la avenida San Martín antigua. Y después estaba don Sorensen, el papá de Oscar. bueno, y ahora vamos a comenzar a ver cómo llegaba el TUM desde la chacra hasta la cooperativa oleaginosa. ¿No es cierto? Acá hay ¿Lo conoce el camión? ¿Está listo? ¿Eh? ¿Qué marca es?
Ese es un Chevrolet, ese era ¿cómo es? De Yupi. De Yuppie Hartman. De Yupi Hartman. Sí, pero era un auto importado, Era un auto importado, no era. Chevrolet 36, 37, ¿así? Fíjate, después fíjate que arriba el radiador tiene la estrella, tiene un distintivo. De 5 puntas. no sé si... Ah, sí, parece que tiene 5 puntos. Capaz que era un adorno nomás. Capaz también. Sí, la verdad que yo no sé qué Pero, marca. Bueno, vamos a ir mirando los camiones, porque acá tengo los especialistas en camiones que nos van a dar. Este Sí, camión, Carlito, traía el TUN de Esperanza a la Oleaginosa, exclusivo. Todos los días traía una carga. ¿No eras tú de Baker el camión ese? No, ese es un Ford Canadá frontal. Ah, por Canadá. Frontal. Sí, Ese es eso- modelo 42, algo así. Eso se llama COE, cabina sobre el motor. Sí, Y sí. vale ahora, si vos tenés uno de esos, es recontra cotizado, vale Mirá, muy buen precio tiene ese. Bueno, dice que ese camión llevaba el TUN a la chacra, desde la chacra de Franz Lehmann. Ah, cuidado. También, sí. En Monte Carlo consiguieron uno de esos. Ese, En Ford ese Canadá. el Ford de Baldur era. Sí, era un Mirá qué número de patente, 0. 080. Claro. Había muchos autos en esa. Y sí, te imaginas, estamos hablando del fin del 50. Eso es todo de posguerra, digamos. Eso entró como rezago de Estamos guerra. Claro, avanzados de sí. guerra, sí, sí, sí. Fíjate que grandes las bolsas, ¿eh? Acá hay otro. Ese es un Ford. Por 46. Sí, si no me equivoco, ese era de don Erwin Seiser. Ajá. Llevaban a la oleaginosa y a veces no podían pasar porque el Piraí estaba crecido y no podía ir a la oleaginosa. ¿Y te acordás seguramente, Carlitos? Sí, sí. Las crecía el arroyo ahí. Del Piraí Mini, mejor dicho. Sí, los pagos. Sí. Los pagos. El amigo. Bueno, aquí está. Ahí vos le conocés Ese a ese es mi señor. tío Carlito Mose con su camión. Ah, ¿no es tu papá? Yo pensaba que era tu papá ese. No, mi tío Carlito Ah, Mose, tu el tío. hermano de mi mamá. Gran valor, mira. Carlito. Carlito, mira, me sacó la duda. Así que, Sí, y sí. se ve que allá atrás está esperando otro camión para poder... Esa era la báscula. ese ya era en la báscula ahí en la fábrica. sí. Es un Ford 34, 35. 37. 37. Y era no era freno hidráulico, freno a varilla. Amarilla, Sí, fíjate. señor. Y el manubrio, el volante a la derecha. Ahí está. mismo. Este ya era un Studebaker, si no me equivoco. Modelo 47 de Guillermo Dim. Ah, mira. Sí, sí. Ya era otro, fíjate la patente, 353. Ya había más autos. Ya había más autos en ese momento, ¿viste? Esas todas patentes municipales, ¿no? Claro, Sí, sí, era todo municipal. Ese es el año 50, 52 más o menos. En aquella época hasta las bicicletas te pagaban patentes, ¿eh? Sí. Sí, no te vayas a dar Sí. idea. ¿eh? Y esta, ¿Ese qué? este es Luis Eduardo Verité. ¿No era? Ese es el Ford, lo mismo que el anterior. Ah, Pero cabina, sin cabina. Sí. Y parabrisas nomás tenía. Y la que está sentada en el de acompañante del camión es María Luisa Gassman. La señora la señora Verité. Verité, la mamá de Pingo. Mirá vos. Sí, sí, sí. Muy linda foto. Acá hay otra. es el primer man que importó Industria Oleaginosa. Sí, sí. Cuyo chofer fue Fendrich. Fendrich. el hermano Roberto de Fendrich. Roberto Roberto. Fendrich. Y el otro era Marno Mesh, el grande. El grande, sí, sí. El grande era un Marno Mesh. Con esos camiones entonces se llevaban el aceite, ¿no? Desde la fábrica hasta el Después puerto. se les pusieron tanque y llevaron el aceite. Ajá. Pero se llevaban hasta Zárate, ¿no? Hasta Barranquera. Hasta Barranquera. Barranquera. Bueno, y acá hay otro camión cargado con TUN que fue de Geraldo, del padre de Geraldo Bloch. Sí, sí. Don Bloch. Sí, bueno, El abuelo de Luis Bloch, entonces. El abuelo, sí, el sí, abuelo de él, sí. así es. Ese es el camión que le asustó a doña Margarita Colli cuando iba a la escuela. Todavía estuvimos con tu tía Margarita, Carlito. Ah, puede ser. Y era don Raimundo Bloch. Ah, Raimundo. Ah, ¿no? mira. Él venía con hierba, seguramente traía hierba de lobo o algo ahí. Y el caballo que le llevaba, ella se asustó. Bueno, y este es Carlos Christensen, trayendo también, ellos tenían Tungal allá en la zona de Roulette, Sí, sí. trayendo también a la fábrica, todo el mundo traía sus frutos para poder subsistir.
Bien garroteadito el Sí. camión, ¿eh? Sí. Torcidito el chasis. Los pedazos Sí, de sí. guardabarro. Como para correr carrera estaba. Sí. Pero antes no había BTV. No, no, no. Sí, tampoco se usaba de noche porque le faltaban luces. Bueno, y acá se ve otro camión, ve, con la... El que tenía uno de esos era don Ludovico Steger, también cabina de fábrica metálica. Claro, lo que me llamó la atención de este camión que tenía era el volante a la derecha, ¿viste? Porque muchos tenían todavía el volante Sí. a la izquierda. No, a la derecha primero, después cambiaron. Después a la cambiaron, izquierda. sí. Fíjate vos, ¿no? Son todas fotos del transporte del TUN que quise mostrarle cómo la gente Eso hacía en aquel probablemente momento. haya sido una balsa. Ajá. Ahí urgía modernizarse y empezaron a traer a granel, ¿no? Claro. Esa foto pertenece al camión de Carlos Weber, hermano de Luis? de la profesora que trabajó en la escuela. Ah, de Lidia Weber. Sí. Lidia. Ah, Carlitos, Lidia, Carlitos. Claro. No, el otro, el hermano mayor. Carlos, no, este es Carlos, que está cargando ya Debe ser el papá de César Weber. Sí, puede el ser. señor, sí, yo lo conozco. Sí. está cargando el TUN hacia el camión ya, pero está mecanizado, ya tiene una cinta, que es lo que decía Coli hoy, ¿ves? Ahí abrían la boquilla, entonces por gravedad caía el TUN y- fruto del TUN en la cinta ese y con la cinta la llevaban arriba del camión. Una cosa muy Muy práctica. Muy moderna. claro. ¿Vos sabés lo que es en la chacra tener que cargar un camión? Hombreando. Comprando no es muy sencillo. Acá hay otra. ¿Sabes quién es el que está con el brazo recostado ahí en la ventanilla del camión? Ese don José Arenjar. No Mirá. sé. Don José Arenjar, sí que también estaba llevando su producción. Chevrolet 48. 46. Don Lorque también tenía así el mismo Chevrolet, el mismo color que el León José Arenal. Pero cargaba mira, bien apilado. Y para que no se caiga, fíjate la carga que grande. Y tenía que trabar la carga también. 300 kilos por metro cúbico pesaba, ¿no? Decía, Sí, decía más o menos. A ver quién Sí. está en la próxima foto, che. Bueno, Bueno. ahora sí llegamos a la gente que se dedicó a trabajar y administrar la fábrica Industria Oleaginosa del Dorado. Bueno, y esta es una foto muy linda que vos, Carlos, vos conocés las personas que están ahí. A la izquierda parado con el saco, puesto con el saco y anteojos, don Weiss. Al lado, don Orlov. Al lado, el señor Jan, El abuelo, el abuelo Jan del que abuelo. tenía Pumas Sport. claro. Orlov era el que murió después. De tanto ajo, ¿Eh? de tanto ajo. No sé, no, por el asunto del plomo que ocupaban también para la... Contaminación de plomo, saturnismo. Él murió seco, yo le conocía a don Fíjate vos. Petrovsky Orlovsky, algo así era el apellido. Al lado de ese señor está don Fermín Bullón, Sí. quien fuera gerente de la oleaginosa. Luego está el que trabajaba también con el camión MAN Moller. Al lado está la señora Waltraud Wittmann. Y al lado de ella, la Helga Wieland. Gerta Wieland. Herta Herta. Wieland. Herta Wieland. Wieland. Y la señora Walter, Abajo, en cuclillas, a la izquierda está Billy Harkov. Al lado está Pereira. Lo sigue con el chaleco a rayas mi padre. Armin Colli era, ¿no? Sí, Armin Colli. Y al lado el señor Bielasevich, que hace 2 días cumplió 97 años. Ah, 97 que años. sigue con vida todavía. Sí, bueno. De Herta Wieland les puedo contar que era una familia muy próspera. Ella tuvo el primer DKB acá en El Dorado, el doble cabina con una carrocería. Después me acuerdo que tuvo el primer Porsche, Ah, el Porsche. importado. Yo me acuerdo, qué hermosura de auto. Tenía su avión propio, era piloto. Una historia muy hermosa, la Herta Wieland. Muy activa, por cierto. Sí, y sí. bueno, tuvo un buen pasar por el Alto Paraná con la gente del Dorado, ¿no? Y su casa es conocida allá en la Picada. Actualmente que es una obra de arte. es una Carlito, obra- y la otra señora todavía vive, doña Waltraud de Sí, vive de todavía, Adolfo sí, E. sí, sí. A mí me aclararon
de que la casa esa no era de Herta Wieland, era de los padres De los padres. padres. Ellos- Pero Y Gerta como ella vivió era la, siempre fa- ahí. como Ella ella era heredera la famosa, única era. Sí. como era la famosa, la gente decía la casa de Herta. Sí, sí, pero sí. era de la familia de Sí, ella. ella heredó de esa los casa. padres. Sí, sí, sí. En esa foto a la izquierda lo vemos al señor Goldnau, al lado el señor Bullón, el señor Reverte, el señor Jan, Herta Wieland, al de la derecha no lo distingo, mi papá se sentaba abajo, al lado la señora Helga Lehmann y la otra señora no me recuerdo. El que está a la derecha es Fendrich, es Roberto Fendrich. Ah, Roberto Fendrich, Claro, el sí, chofer sí, del sí. camión, sí, tenés razón. Sí, sí, sí. Ellos eran todos, trabajaban ahí en la Todos fábrica. trabajan. Bueno, y acá está tu papá. Que hoy es un nuevo aniversario de su fallecimiento. Ah, hoy. No, perdón, mañana. Mañana. Mañana 5. Fíjate. vos Hace que- 13 años nos dejó. Ah, mirá vos. Sí. Don Colli, que la colectividad suiza le tiene que rendir muchos honores porque realmente fue el que prácticamente hizo en un 90% el edificio de la comunidad suiza acá en El Dorado. Yo me acuerdo que Don Colli le veíamos y era solo rifa para la colectividad suiza y así dice que él consiguió muchísimos dinero para poder terminar eso. Sí, pero no es obra de Don Coli, es No, obra no, de toda bueno, la él- población él- del Alto Paraná que colaboró. Colaboraron, ¿cierto? sí, sí, bueno, Y, pero bueno, el motor era él, ¿viste? Sí, sí, sí. Es el... Qué bárbaro, ¿no? Bueno, y Don acá- Francisco Garrigué Zamora. Zamora. Él era el jefe de fábrica, ¿no? A lo mejor acá podés comentar algo, don Francisco. Sí, él era español, justamente me comentó la hija, Montse, que le mandamos muchos saludos, que nos cedió una cantidad de fotos impresionantes, también negativos, que ahí estamos escaneando, porque los negativos son, ni ellos vieron hace mucho. Él era español y se vino a vivir, bueno, básicamente por la situación de España, de la guerra civil, y se vino acá a Argentina, en un momento estuvo en el norte trabajando para la Forestal, y posteriormente deciden venir a instalarse aquí en lo que era gobernador en Lanuse, en una empresa que se llama Samui, a una laminadora que prácticamente la montó él. Había un aserradero y él montó la laminadora. Y bueno, después por las cuestiones de la vida se viene a trabajar aquí a la oleaginosa, que también trabajó en la cooperativa de electricidad, digamos. Una persona de mucha capacidad técnica, según lo que comentaba. De mucha materia gris. Sí. Bueno. Samuí era como un piñalito, así. Bueno, y acá está. Esta fue una asamblea de la industria oleaginosa oleaginosa. con el... No sé si en este momento se está pasando el audio porque la imagen era con audio para poder saber lo que están tratando en ese momento. Esta fue una asamblea del año 1970, donde estaba la presencia de don Zamora, Juan Bolgemuth también estaba ahí, y Durian, el señor Durian también. Durian también estaba así en esa esa asamblea. mesa. Así que muy, muy linda también esta imagen. Esas eran reuniones anuales, ¿no es cierto?, que se hacían en la Unión Cultural en esa época o en otro salón. Y bueno, donde el auditor, contador, que en esa época creo que ya era Emilio Ranger, rendía Claro, Emilio cuenta Ranger de... era, sí. Hay un video ahí hay un próximo video que está justamente el contador Ranker. Bueno, y ahora sí, ya pasamos a la parte donde se... Ahí estamos escuchando justamente el informe del auditor, que es Ranker. Fíjense, ahí están todos los nombres de las personas que están trabajando. Figura un excedente de la explotación usina. Parece que sería conveniente entonces que el señor Emilio Ranga, auditor de Industria Oleaginosa, dé una reseña de los pareceres de él sobre el balance y memoria de este ejercicio. Si no tienen nada en contra, entonces empezamos y
Vamos a ir después punto por punto, igual. Señor Emilio Ranga tiene la palabra. Bueno, en el balance, en el cuadro de pérdidas y excedentes, figura un excedente de la explotación usina. Hay una resolución adoptada por la Asamblea por el cual todos los excedentes de la sección usina son capitalizables hasta cubrir el capital invertido en esa sección. En este ejercicio, por primera vez, se ha sobrepasado esa suma invertida y el excedente entonces figura en el cuadro de pérdidas y excedentes. Esto es 70, ustedes están sabiendo bien cómo van las cosas. Viene el asunto producción de energía. Esta vez fue la primera vez que se ha pagado, como dijo el señor auditor, o que ha sobrado para el socio directamente ya un sobrante de la usina. Actualmente estamos sacando más o menos alrededor de 50.000 pesos por día, 40, según como venga la entrega de energía. Eso es justamente es un audio del contador Ranger, también Emilio, que estuvo cumpliendo años el día 2 de agosto, así que por eso le hacemos como este homenaje. Un homenaje. 97 años. 89. Ah, 89. 89, sí. Y él, bueno, en su momento trabajó como auditor del balance y justamente un párrafo que se relaciona a esta foto, que es cuando hicieron el tendido eléctrico, porque la cooperativa oleaginosa generaba electricidad que entraba a El Dorado, a la cooperativa eléctrica. Ellos vendían la energía. Le vendían a la Entonces el contador ahí estaba explicando que el resultado de la venta de la energía dio superávit y a su vez también superó la inversión original que se hizo para poder producir la energía. Entonces el excedente de ese año por la parte de energía pasaba a la parte general de pérdidas y ganancias de la cooperativa, que eso sí pasaba a ser con retornos, que eso es lo que le interesaba al socio. O sea, viste que ahí es, por ejemplo, en el año 63, esa foto cuando hicieron el tendido. O sea que 7, 8 años después ya, bueno, se recuperó la inversión. Claro. ¿Y esa foto, Roberto, dónde es? Esta para mí es la calle que va al aeroclub. Ese es cuando allá están arriba cruzando está el cementerio allá Roberto, arriba. ese es cuando están cruzando Claro, el campo. y ahí están haciendo el cruce en 90 grados por la pista de Ahí a la izquierda está sería el talud de la pista actualmente. Claro, sí, ahí cortaron Esa es la que asfaltaron ahora, recientemente. Sí, claro, esa es la calle que está asfaltada. Es en los primeros 300 metros de la pista. Por ahí pasaba. Andrujovic. Sí. Calle Andrujovic. Ese tiene que aclarar también. Es Andrujovic, no Andrejovic. Bueno. Ahí está mi padre a la izquierda en su oficina. En esa época era contador de la empresa. Al lado está parado el señor Alan Fraser, el dueño de la pintorería acá del centro, que hace poco nos dejó, una excelente persona. Y a su lado está el señor Kapler, quien fue tesorero durante muchos años en Oleaginosa. Kapler vivía acá en el kilómetro 11, ¿no? Sí, señor. Puso Ahí una frente a la agropecuaria Unión Cultural. después. Ajá. Ahí está mi papá a la izquierda, el señor Weiss en el centro y el señor Bullón, que era gerente de Oleaginosa, don Fermín Bullón. Esta es otra reunión de las tantas habituales que se hacía entre los compañeros de trabajo. El primero a la izquierda es don Kapler, después el que está atrás de él es Brunaga, Reverte, Fermín Bullón, después yendo hacia la derecha está mi papá y por último acá a mi derecha está el señor Rink. Claro, también está ahí Alan Fraser, también está, me dijeron que uno que está medio tapadito ahí. Puede ser, sí. Así que eran seguramente fiestas de fin de año, ya que se hacían. Sí, celebran. Bueno, y acá es una foto donde se lo ve a don Bolemut haciendo una ofrenda en nombre de Oleaginosa, seguramente. Claro, poniendo una ofrenda floral en la plaza en representación de la industria oleaginosa El Dorado. Realmente fue una entidad muy importante en aquella época, ¿no? Inclusive yo creo que hasta tenía más movimiento que la misma cooperativa agrícola.
que después recién toma impulso la cooperativa agrícola cuando hace también su planta de procesadora de frutas. Porque hay que aclarar de que en El Dorado hubo 2 fábricas de aceite de tún, que fue la industria oleaginosa El Dorado y la fábrica de aceite de tún de Puerto Pinares, que era de la otra cooperativa, de la cooperativa agrícola El Dorado. Ahora, ¿qué pasó? Más o menos ahí por el año 70 o un poco más avanzado, la cooperativa agrícola El Dorado absorbe, compra las instalaciones de la industria oleaginosa El Dorado y pasa a pertenecer todo, las 2 fábricas a la cooperativa agrícola. Pero eso duró muy poco porque ya después termina la fiebre del tún porque se lo reemplaza por otro... La fiebre de la soja. Claro, empieza por sí con la soja y otros productos, pero ¿qué pasa? Se reemplaza el aceite de tún por aceite artificial, sintético. Entonces, además, me decía Marcelo que él leyó de que los chinos ya mandaban a los Estados Unidos el aceite a mucho menos precio que el valor que estaba pasando de Argentina. Entonces, bueno, eso produjo también ya el abandono definitivo de la actividad. En esa foto vemos a la izquierda al señor Billy Harkov. En el medio estoy confundido si es Pereira o Brunaga. El que lo sigue a la derecha es don Valdemar Vialasevich, que es uno de Harkov, son los únicos 2 que están en vida todavía, y don Armin Collie abajo. Harkov también es el abuelo de Christian, Christian Burman. Ahí está papá, con el que le decía que tengo dudas si es Brunaga o Pereira. En la escalinata que tenía acceso a la oficina de mi papá en Oleaginosa. Ah, mira, hasta el lugar que estaba ubicando, Carlos. Sí, lugares de tu infancia, ¿no? Sí, sí. ¿Y ahí qué? Bueno, a la izquierda está mi papá, después lo sigue el señor Purcell. El tercero no me puedo acordar, pero el cuarto sí el señor Reinert. Reiner. Y bueno, está sentado también de camisa blanca el señor Schomberger, que era mucho tiempo cartero de la cooperativa agrícola. Reiner fue mucho tiempo también que medía la luz acá en la cooperativa. Después está Jorge Fonquese, está al lado de Reiner. También, sí. Está él. El de camisa blanca, el peticito, esta a la izquierda, ese es Billy Lissau. Billy sí, Lissau. señor. Sí, señor. La señora Maria Trendel, señor Trendel, Bill Nagel, un Gruber, y aquí quizás en la parte más oscura está también a la mano derecha está Gerardo Fortman. Sí, señor. El famoso mecánico de tractores, ¿no? De tractores, sí, que él reparaba todos los tractores de allá de la comarca. Los primeros Mercedes trompudos, como decía. Después los Mercedones. Sí, no, Mercedita, el 50 en adelante. Era sinónimo de Far, Deutz y John Deere. Conocía todo. Siempre andamos en bicicleta a ese lugar con el nieto también. Sí, sí. Don Agustín Baumgartner. Bueno, acá es una reunión social, se ve ya de la cooperativa, donde se lo ve ahí a Ricardo Durian, Fermín Mullón, y Zamora. Su gerente Ernst y su esposa, y a la derecha Scherer de Puerto Esperanza. Esos son los que están en esa imagen. Bueno, esa ya es familia mía. El primero, el quien habla. Segundo, mi hermano, que a los 22 años falleció. Mi mamá. ¿Cómo se llamaba tu hermano? Oscar Eduardo. Oscar Eduardo. Mi mamá, mi papá y mi hermana Graciela. ¿En qué época fue sacada esta foto más o menos? ¿Vos habrás tenido...? Y yo habré tenido 18 años, 19 años. Ese es mi hermana, aún niña, mi mamá, mi papá, al lado de mi hermano Oscar, y el primer Siam Ditela que se compró mi papá. Él trabajaba en Imlauer, y Imlauer trajo la representación que era de Rota Elmer, trajo la representación de Siam Ditela. Ese coche lo compró mi tío Carlitos Mose y luego se lo vendió mi papá. Era una máquina. ¿Y dónde es esa foto? ¿Te acordás o no? Eso es yendo cuando se iniciaba la ruta 17. Ah, mira. En la recta, sí. Sí. Siam Ditela 1500. Sí, señor. Sí, 1500. Bueno, y ahora sí. Ahí está mi casa. Esta era la fábrica
Industria Oleaginosa El Dorado. Me contaba Carlos que trabajaba allá a la izquierda, a la izquierda, en esa casita larga, A Dos Aguas esa. a Dos Aguas, ahí estaba la oficina, la gerencia, el salón de reunión de consejo, el laboratorio del análisis del aceite de TUN, y todo lo otro formaba la parte de lo que era oleaginosa. Ahí ya se ve a la derecha lo que era el emblema, la fábrica SMET, que se trajo de Bélgica. Claro, perdón, yo te quiero decir que me haga una aclaración, Carlos. Sí. Esta era la nueva planta industrial de la industria oleaginosa El Dorado. Y la Sí. anterior, ¿dónde estaba ubicada? Es aquello que se ve allá al fondo. Al fondo, lo que se ve allá al fondo. Con un Toda esta sobretecho. parte que sigue a la oficina, a la que te dije, la chimenea, viniendo para la derecha, ¿no es cierto? Hasta la chimenea. O sea que la nueva se hizo al costado de Al la costado. fábrica vieja. Sí, señor. Así es. Bueno, hay fotos que yo justamente no me ubicaba por ahora como que vos conoces bien el paño, porque te criaste allí, me puede aclarar. Sí, sí. Ahí abajo del humo. Abajo el humo. Ah, ¿Sabes qué? Yo estuve investigando un poco qué significa el SMET y resulta que es SMET también y es una marca Una marca. de SMET Ballestra. De Francia. Son fabricantes de Bélgica. De Bélgica. Son el grupo más conocido de destilación por solvente. O sea que Y así era. extrae que te asegura un rendimiento, por ejemplo, el rendimiento habitual es de 18%, y este sistema o sea, 18%, o sea, tenés de 180 kilos de aceite por cada tonelada de fruto. Y esto te aseguraba 30%, o sea, un rendimiento mucho más alto. Te voy a contar una anécdota, que en una etapa de la SMET llegó un momento que hubo tan baja producción que ya se veía que el TUN desaparecía, y en un arañazo de último momento se empezó a cultivar el tártago. Si llegaron a conocer el tártago, es una plaga, es un aceite de ricino, es una plaga, hoy en día uno lo encuentra en todos lados. ¿Y qué hacían en esa época con la semilla del tártago? Hacían jabón. Y no prosperó el negocio, así que ahí caducó todo. Carlito, en la colonia Santa Teresa casi todos los que compraban las chacras nuevas que vendía don Alejandro de Silla plantaban tártago. Sí, señor. Bueno, esta foto es una hermosura acá, un trabajo que hizo Marcelo, que nos compara lo que fue la industria oleaginosa El Dorado con una imagen satelital que supongo que debe ser de hace muy poco tiempo. ¿No es cierto? Donde se ve, miren, no quedó nada. Lo único que quedó es la chimenea de todo lo que se había hecho en aquella época con tanto sacrificio. Y en su momento ahí no estaba el aserradero, lo que se ve en la foto abajo es el aserradero de la Que cooperativa. compró la parte, Salio compró la parte. Claro, el aserradero de Salio, ¿no? Pero donde estaba la fábrica actualmente hay casas. Hay casas, sí, sí. Casas Ahí está de personas que viven ahí. el barrio Independencia y el otro barrio Unidad. Unidad. ¿no es cierto? Unidad está donde estaban los cítricos y el secadero antiguo. Que prácticamente, viste, a veces los nombres que ponen a los barrios, una cuestión, por ahí no tiene ninguna vinculación con el origen Del barrio. Viste que incluso yo tengo unas notas de Rudy Dim, una autoridad, que él un poco se planteaba eso, ¿por qué poner un barrio, digamos, por qué no conservar algo de la identidad del barrio? Claro, Una nota de los yo tenía 80. entendido que se llamaba Oleaginosa, barrio Oleaginosa. Sí, pero era después, barrio Oleaginosa. que eso es lo que hubiese sido. Legalmente siempre la gente dice, como punto de referencia, el barrio Oleaginosa. Claro, sobre todo los más viejos, como nosotros, Exacto, ¿viste? Que sí. escuchamos antes la Como industria yo que soy oleaginosa. el más viejo de todos. Claro, Sí, vos sí. sos viejito, Incluso Rudy planteó hace muchos años, él como un Pionero. poco, disgustado, digamos, por el nombre que le impusieron. Pero bueno, así es a veces. Y ahora vamos a comenzar a ver las distintas partes de la fábrica. Yo no entiendo mucho, pero Esos son los tanques de aceite. Los tanques de aceite, sí. La chimenea atrás, parte de lo que se estaba construyendo la fábrica SMET, de lo que se estaba haciendo. Esta foto me proporcionó la señora Valentina Alegre. Que ella está el padre y ellos están allí, fueron a visitar un día la fábrica y bueno, sacaron esta foto. Muy buena, muy buena. Pero esos tanques no eran tanques enterizos, eran desarmables. Sí, 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 sí. Eran todos Sí. chapón de galvanizado, Claro, de galvanizado. abulonado. Bueno, estas son distintas fotos de distintas partes también que iban sacando de la fábrica.
Yo encontré otras fotos muy lindas que las vamos a ir pasando para que la gente vea lo que fue el emporio de la industria oleaginosa del Dorado. Eso está en un libro, ¿no? Que se Sí, llama... se obtuvieron de varios lugares, entre medio, además de la foto de Don Fendrich, están las de Zamora, ¿no es cierto? Fíjate, ahí se ven los tanques, tienen los 4 tanques de donde se almacenaba el edificio de la aceite. izquierda, el SMET, el que parece vidriado, que parece una torre, un edificio, ese es la SMET. Ah, esa es la SMET. Sí. Ajá, fíjate, bueno. Si yo no tenía ni idea de todo esto. Esto es otra de las... Ese es desde arriba del tanque hacia la SMET. No, porque la SMET era lo mismo fíjate la casa acá, que puede ser la casa de Enis, que se lleva al fondo. Allá arriba, Sí, ¿no es cierto, no? puede ser de Eni o de Wieland. No, Wieland no. No, Vilán está más lejos. No, Sí. ahí vivía, ahí ustedes vivían pegados a Eni, ¿no es cierto? La casa A de Eni, ella. nosotros vivíamos Claro, pegados, sí, pero no es la de Eni. esa. Viste que la fábrica se montaba primero, como eran equipos muy grandes, Claro. se montaban los equipos realmente, podemos ver la foto. A campo afuera, o sea, Sí. se hacían las zapatas y después se instalaban las máquinas y después se hacía la casa. Y después se el forraba edificio. así en perfilería. Sí, sí, así es. Por eso un estilo de construcción muy moderno para su época, totalmente atípico. Claro. Ahí hay otra... Famosa chimenea. Esa chimenea se hizo con la primera fábrica, Sí, ese es original. con la original. Esos ladrillos trajeron de Santa Fe. Pero no se utilizó en la segunda fábrica esa chimenea, ¿no? No, porque ya se automatizó todo con la SMET. Con la SMET ya esa dejó de funcionar. Esa chimenea significaba, para mi generación, era a las 7 de la mañana sonaba el pito, El pito. Y salía a las el 12 humo. del mediodía otra vez, a la 1 de la tarde volvía a tocar otra vez, a las 6 de la tarde otra vez, y a las 12 de la noche cuando cambiaba el turno volvía a tocar. Volvían otra a vez. tocar. Marcaba el compás del pueblo, Sí, ¿no? el Porque- ritmo. El ritmo. Y el de la mañana coincidía siempre con el horario que pasaba el colectivo, que pasaba por Oleaginosa y venía hacia el 11, cuando empezó a haber colectivo, ¿no? Y según más o menos tu estimación, ¿qué cantidad de gente trabajaba en esa fábrica? ¿Cómo dice? ¿Qué cantidad de gente trabajaba en esa fábrica? Más o menos, para tener una idea. Y unas 200 personas 200 seguro. personas, tranquilamente. Era mucha gente en ese Sí, momento. sí. Pero era mucho el movimiento. Claro, el movimiento que producía, sobre todo de camiones y todo. Bueno, esto yo no entiendo bien lo que es, porque aparentemente es un digestor o algo así que se... Algo esa que se parte está redonda. fabricando, sí. Porque allá esto está sacado de arriba y se ve ahí abajo gente que anda caminando que se bajaron de esa escalera, no sé. Unos andamios. Sí, sí. Y ese no es una tolva, puede ser que sea una tolva del propio... La construcción del propio silo. Yo la traje más que nada para que vean la grandiosidad de la construcción que era eso. ¿No es cierto? Realmente es una cosa que no tiene explicación, que en este momento no quede más nada. Época de pujanza, ¿no? Lo que era la Exactamente. época de oro. Bueno, ahí estaban haciendo las excavaciones para hacer justamente el montaje de la planta. ¿Mm? Ahí se ve Esos tiempos todavía no había los tractores con levante hidráulico. No había. Todo a pala y pico. Sí, hay una foto que no sé si la trajimos, donde se ve que están enterrando un caño muy grande para desagüe ahí de la fábrica. Esa y foto es todo a magnífica. mano. Esa dice todo la verdad, Oleaginosa, esa foto. Y aquí al fondo, o sea, la parte inferior de la foto está el camino que actualmente uno Sí. no pasa, digamos. Sí, el arroyo pasa por ahí. Para O mí, de aquel lado. Carlito, esa foto está sacada de donde estaba la policía. Sí, de ese ¿Cierto? lado. Muy linda foto, más de alguno le debe traer nostalgia estas imágenes. Ahí Bueno, se pesaban porque en principio se embalaba el aceite en tambores. Claro. Y esa era la báscula para pesar en los tambores de aceite, porque se llevaban en tambores. así Y esa que- es la oficina, atrás, ahí estaba el laboratorio. Y eso se llevaban en barco hasta el puerto y ahí se lo cargaba. En camión hasta el puerto y de ahí se llevaban en barco. Claro, y después se comenzó ya a llevar en tanques. En tanques y camiones porque era tanto problema del río que bajaba y no podían pasar el apipé allá. Ajá. Entonces tenían o cargaban media carga del barco o a veces iba con la carga completa. Claro. Pero no se podía tener Una un pregunta, ¿en parámetro. qué puerto era? ¿Puerto Pinares o Puerto Viejo donde hacían la descarga de todos estos? Ahí donde está el Parque Suen,
En el Puerto Viejo. No, están Puerto los Viejo, 200 escalones. Los 200 escalones, sí, esa zona ahí. Ahí. Sí, porque el otro puerto era de la Linares. cooperativa. Sí, Este sí. era un puerto medio Sí, particular de la sí, cooperativa. Claro, donde está la planta de IPF, en su momento Sí, estaba sí. la planta de IPF. Sí, Claro. sí. Bueno, y esta fue una maqueta que se hizo en la... Dice que está hecha por el señor Fendrich. Yo no sabía que él se dedicaba también a hacer este tipo de cosas. Donde se hace la maqueta con la fábrica vieja, aparentemente. Y al lado de la SMET. Ah, y al lado está la SMET también. Sí, sí. La que dice El Dorado, Ajá. al centro del... Sí, sí. Y lo que pasa es que antes, acordate, no había tele, no había, o sea, cuando llovía, todo eso a la noche, o sea, había mucho más lectura, mucho más hobbies Claro. que en la actualidad. Ahora por ahí el celular y todo eso te roba Sí, sí. quizás Bueno, mucho tiempo. Sí, y acá se ve ya más de cerca la maqueta esta, ¿no es cierto? Me satisface de que vos le expliques, ¿no es cierto?, que estaba la parte vieja y la parte nueva. Yo pensaba Sí, que era señor. solamente la parte vieja eso. Sí, lo que me confunde nomás, viste, que acá a la izquierda parece que es una farola, ¿no? A la izquierda. Sí, farolas allí. Y Bueno, allá como un tendido de alta tensión. claro, yo creo que eso querían representar la venta de la energía. Seguramente, puede ser. Ese puede con el ser. taladro, la que producía la energía, ¿no? Puede Hay ser, infinidad de puede ser. fotos de esas columnas transportando energía que me llamó la atención, más de 20 fotos. Yo creo que eran todas las líneas con la cual se transportaba la energía que la vendían acá a la Y cooperativa. ahí en ese edificio donde dice El Dorado, a la izquierda, Sí. abajo a la izquierda, estaban las turbinas. Ah. Ahí era la usina. Pues se quemaba, ¿qué se quemaba? Los restos Del del pellet, del del pellet. Seller. Y en su momento se usaba también para fertilizar yerbales, abono. Sí, Sí, pero tardaba ¿no? mucho en hacerse abono, tardaba Ah. mucho en descomponerse. Claro, exactamente. Y era un problema porque el speller, que Mucho es lo que movimiento. quedaba, si se amontonaba, se prendía fuego Claro. por la humedad, ¿no es cierto? Y era un Y por problema. eso, claro, Sí. sí. Ahí están los tambores donde Los cargaban tambores los donde aceites. cargaba. Esta es la planta, es la fábrica vieja. La fábrica vieja, al lado está la oficina otra vez. Ahí, Ah. esas dos ventanales así, era una galería y ahí estaba el laboratorio. Mirá vos. Claro, también para el proceso de SMET dice que le afecta mucho la humedad. O sea, Sí, cuando sí. menos humedad tiene es mejor, digamos. Si hay humedad, esto te hace perder rendimiento. Esta es la parte vieja de la fábrica con la chimenea. Esa es la parte que se veía de la oficina para lo que es el emprendimiento de Yaquinosa, del laboratorio donde trabajaba yo ahí. Bueno, y acá está. Esto vos más o menos tener una idea de lo que es, ¿no es cierto? Me imagino que debe ser la tolva que se estaba fabricando para descargar el TUN, me Claro. imagino. Los camiones venían ahí, era un sistema que venían los camiones Y volcaban la fruta del tung y en esa especie de embudo se iba Por cintas por al- cinta se la llevaba para procesar a la fruta. Porque a mí me contaba, Rudy me contaba y también otras personas que anteriormente no tenía mucha capacidad de almacenamiento. Entonces usaban los propios camiones de almacenamiento Ajá. y a veces los camioneros tenían que Que esperar. hace 2 o 3 días. Claro, Exacto. sí, Dos, sí. 3 días hasta Bueno, que... ahí se ve ahora la otra. Esa en la- ya terminada. Ahí en la anterior, ahí está esa foto, se ve ya cuando está más avanzada la construcción. El encofrado. Exactamente. Y en la siguiente, ahí se ve ya en el año 1990. Lo único que quedó además en esa época, lo único que quedó era la chimenea, esto y algunas otras construcciones pequeñas que ahora las vamos a ver. Es lo que le decía, ¿ves? Ahí se ve todavía restos de tun que no cayeron en la, Sí, que no cayó dentro de la tabla. del atolo. Ya estaba totalmente abandonada la fábrica por Sí, esa sí. época. Acá hay otra, se ve unos muros, que son cosas que quedaron de aquella época que dice que ahora desapareció absolutamente todo. Ahí está otro, se ve que era otra construcción que, Una mampostería. que perteneció a la fábrica. Ahí Queda queda, como quedó el tanque. el tanque se lo está más o está todavía. Sí, habrán robado todo. Debe ser. Esos de la noche a la mañana Tendríamos fueron que- desapareciendo. Tendríamos que ir a hacer una exploración, y un asado de paso. ¿Qué decirle? Ahí sí te dejan entrar. Mirá que vos me debes traer el cajón de cerveza del otro día del camión, Yo te digo, ahí yo me iría hasta la base de Ahí la está. de la Bueno. chimenea nomás. Bueno, y Más a los costados. estos son los nada. restos
los restos de la chimenea, la parte superior, Sí. que bueno, que todavía está en pie. Yo espero que eso lo dejen como un símbolo del progreso de aquella época, que es lo único que queda para que como referencia a todo lo que estuvimos viendo. Otra imagen. Hermosas fotos que pudimos conseguir para que la gente... y de esta forma la gente se va a acostumbrar a ver cosas que no conocía, porque ese es otro problema. Acá en El Dorado no hay mucho material. Por ejemplo, si yo quería ir y hacer un trabajo de investigación es muy complicado. Nosotros tuvimos la suerte de encontrarte a vos, Coli, y además de disponer de la foto de don Fendrich. Recién decía nuestro compañero acá que él quiere llegar a la chimenea. Yo llegué hasta ahí. Más no me animé porque está todo poblado, no se conoce a nadie, así que no me animé. Hasta ahí llegué y saqué la foto y me quedé con ese recuerdo. Lo bien que hiciste. Sí, ese era un recuerdo de lo que fue tu casa, ¿no? Sí, no, yo aquí no sé. No, y la gente también va sacando muchas fotografías. Lo que pasa es que es un proceso lento. La gente, por ejemplo, ahora hace poquito nos pasó, Montse nos pasó como, ¿cuántas fotografías? Como 100 negativos, nos pasó muchísimo. Y bueno, uno va descubriendo, y esto es como buscar agua, ¿viste? Sí, como cada vez empieza a aparecer más. Sí. Excavar y cada vez sale Esta más es una agua. foto de mi papá a la izquierda, en la época que trabajaba en un secadero de hierba de los Panteños, en Caraguataí. Ah, mira vos. Trabajaba. Mi papá trabajó muchísimo lado. ¿De Kurt Pantenio? Sí, señor. Bueno, esta es una foto de la parte social de aquella época. Esta foto es del año 1957. Y ahí acá voy a leer los nombres de las personas que están ahí en esa imagen. Una es Juliana López, Herminia Martínez, Josefina Díez, que es la madre de Gricia Espinosa, candidata a reina del Club Atlético Oleaginosa Kilómetro 18, actualmente Barrio Independencia. Realizado en el Salón de Bullón. Se ve que Bullón tenía ahí un bar, un mercado. Bar, sí, un mercado, ¿no es cierto? Y el que está a la derecha es Fermín Bullón, dueño del salón donde se realizaba el evento. Año 1957, esta es una colección de Grisi Ortigosa. Miren lo que vinimos nosotros acá a descubrir y a pasar como recuerdo de lo que fue la industria oleaginosa del Dorado. Te voy a contar una anécdota mientras vemos esta foto, Beto. Sí. Se solía hacer 2 veces por año un baile grande en el Salón Aibel, donde iba todo el personal de Oleaginosa y era muy famoso. Y mi papá siempre actuaba de recabador, de cajero, y entró un día uno que estaba pasado en alcohol, y mi papá le pedía que abone la entrada y sacó un puñal y le pegó un chuzazo. Mi papá se esquivó y se salvó. Esa es una anécdota, ¿viste? Sí, fíjate, ¿no? Decí que había policía de custodia y lo sí, tomaron. fue una época muy complicada. No, sí, muy complicada. Ahí regía el que deja la oreja. La ley de la selva. Sí. Bueno, y esto fue un tractor un tractor parece que. Un acoplado. Un acoplado de la industria oleaginosa El Dorado que volcó ahí en la zona cerca de la casa de Rudy Dim. ¿No es cierto? Creo que si no me equivoco es él el que está ahí en esa imagen. Mirando. Terrible, o tijereó, como se dice Sí. normalmente. Bueno, ahí se ve otra toma, fíjate que fue en el medio de un yerbal, se ve que habrá sido una bajada, que no sabe qué problema pudo haber Él me tenido. dijo que era la bajada de su casa, ahí contra la primer curva. Sí, en la avenida. Ahora, antes como llamaban, ahora la llaman Callao, antes con la picada 18 nomás. Sí, picada 18. Bueno, y esta foto vos te acordás, ¿no es cierto? Esta cuando se inauguró la comisaría, o sea, el destacamento de Oleaginosa. Ahí está Volgemuth, Nené Julián. Benítez, Nené Julián, entre ellos Bullón y Benítez, Félix Benítez, que es el padre del que hacía radiografía Carlos Benítez en el IMI. De Carlos Benítez. Sí, y de Miguel Benítez, que es médico. Médico, ¿no es cierto? Ajá. Eso se hizo, ¿y esa está todavía, esa comisaría ahí? Esa debe estar todavía, si no vive alguien adentro. Eso estaba a 50 metros
la casa o el bar de Bullón, donde vivía Bullón, y a unos 100 metros del almacén de Benítez, que era un almacén de ramos generales. Y en esa foto ya aparece tu papá, el que está a la Sí, izquierda, sí, ¿no? sí. Así que él está Benítez, Julián y Bullón. Bullón, sí. Y el que está a la derecha es el cura. Se ve El cura que fue a bendecirse. Como siempre van y hacen el servicio de la bendición. Bueno, y esta sí es una foto de Tuni Binardel del año 1966, cuando sale la Reina Nacional del TUM, acá porque El Dorado, ustedes sabrán, es todavía la capital nacional del TUM. Todavía. Lo que pasa es que como quedó desactualizada, no se hicieron más fiestas ni nada, pero antes se hacían en los desfiles. Siempre se recordaba que El Dorado fue la capital nacional del TUM. Época de don Francisco Cooper. Así es. Bueno, y esta foto es una... a mí la traje por lo rara que es. Es el doctor Budenberg, que le auxilió a un señor ahí de la... Señor Steinbach, era jefe de taller. Era. Sí, que se ve que tuvo un problema con el hombro. Y se ve que para inmovilizar el hombro se le hizo un armazón de madera. Sí. Esa especie de triángulo que tiene el señor debajo del brazo está hecho de madera. Es un soporte. Es un soporte y con eso se ve que lo inmovilizaban hasta que se cure. Y la enfermera, una de ellas, la que está al lado de Steinbach, es Elena Cañete, que mi cuñada, casada con mi hermano Jorge. Y la otra enfermera era una chica, hija de alemanas de Otaño. De Otaño. Que todavía vive en Entre Ríos. En Entre Ríos. Susana, Susi. No, otra. Betty creo que se llama. También tenía apellido alemán, ¿viste? Y mi cuñada, yo no puedo creer que ahora tiene 2 años menos que yo y anda mejor que yo. Mejor todavía. Bueno, y acá hay otra... La nueva fábrica que se trajo ahí en la oleaginosa se trajo en barco, porque en aquella época traer por camino de tierra era muy complicado. Entonces se la trajo en barco y se la intenta desembarcar ahí en el puerto viejo. Pero resulta que ahí se planteó un problema por la altura de los muelles y la distancia que estaban con respecto al agua. Y el nivel del río en ese momento el río estaba muy bajo y bueno, el puerto quedó, como lo ven ustedes, quedó prácticamente en la arena. En la arena. Entonces, ¿qué pasó? Se tuvo que perforar, romper el muelle para poder hacer pasar todo el equipamiento de la industria oleaginosa, que bueno, lamentablemente no lo vamos a poder seguir explicando mucho porque se nos acaba el tiempo. Nos avisaron de que tenemos que ir redondeando para que, bueno, tratar de que si es posible en algún otro momento poder seguir charlando sobre esto. Hay mucho material, gracias a Dios, que podemos disponerlo y si Dios quiere y nos permite, vamos a tratar de hacer en los próximos programas. Así que, bueno, nuevamente quiero agradecerle a Carlos por tu valiosa colaboración. Esto no se lee en ningún libro, lo que vos nos viniste a atestiguar. Realmente fue tu vivencia y yo creo que eso tenemos que agradecerte muchísimo. Así que bueno, espero que les haya gustado el programa. Previo saludo, nos vamos a dormir la siesta, don Lelo. Gracias una vez más, Roberto. Gracias una vez más, gracias Carlito por tu... El otro día se enojó, dijo que no venía más. Mirá que dijo que no iba a venir. El primero que llegó hoy era él. Sí. Yo no me acuerdo que dije esas palabras, sí, dijiste, porque yo me siento muy cómodo entre ustedes. A pesar de la edad que tengo sobre ustedes, entonces... Ustedes me respetan y eso me alegra. Nosotros te consideramos nuestro abuelo. Muchas gracias. Será, si Dios quiere, hasta el próximo programa. Yo llegué en el año 51 a Oleaginosa, en la época que empezó a trabajar mi papá. Yo puedo hablarle del 56, 57 en adelante, que todavía tengo memoria sobre eso. A eso me referí hoy. Y bueno, mi papá trabajó 25 años en Oleaginosa hasta que se cerró Oleaginosa. Y sí, es reconstruir la historia que falta. Hay una parte que se cuenta hasta la historia de Recieto cuando funcionaba y después toda la otra historia es la que falta y bueno, uno acá en forma
Amateur está reconstruyendo eso en base a testimonio de realmente Claro, y gente sobre que... todo en base a imágenes, que eso no nos deja mentir. Sí. ¿No es cierto? Que eso es muy importante. Beto y el grupo, fue un placer estar con ustedes y haber contribuido en algo. Bueno. Hasta la próxima. Igualmente. Gracias. Entonces, bueno, muchas gracias y le esperamos en el próximo programa. Transmite Canal 4. Canal 4. Circuito cerrado de televisión. Circuito cerrado de televisión. El Dorado. Misiones, República Argentina.